Amigos, muy buenos días. Es martes nuevamente. Estamos aquí en las instalaciones de Canacar, Tijuana. Y pues bueno, hoy es la segunda semana que empezamos con estas transmisiones en vivo, donde la finalidad de esta transmisión pues es compartir información, es seguir educando a nuestro sector, al transporte de carga y seguirles llevando información que sea valiosa para implementar en sus empresas y para que de alguna manera podamos ir juntos avanzando en este gran reto que tenemos a nivel nacional de profesionalizar toda la industria del transporte de carga. Queremos agradecer a quienes nos vieron la semana pasada en la transmisión en vivo que hicimos y que después se retransmitió en las demás redes sociales. Ustedes pueden consultar la página de Canacar Tijuana Oficial, donde van a poder ver estas transmisiones y también las estamos transmitiendo a través de YouTube en el canal que lleva, por cierto, el mismo nombre que el de Facebook, que es Canacar Tijuana Oficial. Así que les damos la más cordial bienvenida. Vamos a tener martes a martes invitados especiales donde vamos a tocar temas distintos. La semana pasada tuvimos un tema sumamente interesante sobre compliance y parte de algunos temas que estamos tratando hoy en la actualidad tienen mucho que ver con el transporte transfronterizo, con el transporte que incursiona tanto en México como en Estados Unidos y hasta Canadá. Así que vamos a estar llevando esta serie, le llamamos serie de Hablemos de transporte de carga, pero dentro del transporte de carga, de todos los demás temas que conlleva el transporte de carga. Así que estamos muy contentos de poder comunicarnos con ustedes en esta dinámica de esta presentación. Ustedes podrán interactuar dentro del chat que ya está habilitado para que puedan hacer preguntas, comentarios y los vamos a estar leyendo durante la transmisión, que esta transmisión durará en vivo más o menos unos 45 a 50 minutos, menos de una hora, pero que va a tener un contenido muy rico en conocimiento, en información. Así que yo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy y me voy a permitir leer su ficha biográfica, su currículum profesional, para que ustedes lo conozcan. Muchos de los transportistas de la zona noroeste de Tijuana, San Diego, ya lo conocen. Sin embargo, para aquellos que nos miran en el interior del país o en los 3,000 kilómetros de frontera que tenemos desde Tijuana hacia el sur o hacia el este, pues bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a mi amigo, licenciado José Ramón Reynoso, quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por parte del Tecnológico de Baja California. Tiene una amplia experiencia por más de 24 años en el área de supply chain, en comercio exterior, aduanas y logística. Y dentro de la industria maquiladora se ha desempeñado en distintas áreas como lo que es cumplimiento aduanal, control y manejo de inventarios, automatización de procesos, administración de almacenes y centros de distribución, así como implementación en Lean Logistics. Actualmente es director de operaciones de grupo de consultores y abogados de Grupo 1. Se han especializado en los últimos años en el área de seguridad en la cadena de suministro, brindando soporte a empresas de manufactura, agencias aduanales, transportistas, en el desarrollo de análisis de riesgo en la cadena de suministro, auditoría interna de cumplimiento, desarrollo de sistemas de gestión en la cadena de suministro, implementación de programas OEA y CITIPAD, capacitación OEA y CITIPAD, así como desarrollo de buenas prácticas y de seguridad. Y pues bueno, José Ramón, veo que tienes también certificaciones en ISO 28000 como auditor líder certificado, ISO 31000 en Risk Manager también certificado, ISO 9001 auditor líder certificado. Y pues bueno, hay una serie de certificaciones que te dan ese título de ser un experto en la materia y tener pues la autoridad suficiente para que podamos platicar. Bienvenido, este es un diálogo, una charla para el sector transportista, todos los temas son para el sector transporte y lo vamos a hacer de esta manera donde podamos ir tocando temas importantes mientras nuestros amigos transportistas, ya sean dueños de empresa o operadores, hacen sus preguntas y participan, así que bienvenido. Gracias, Israel. Un gusto siempre estar aquí con ustedes y pues estoy, como te he comentado siempre, ¿no? Para apoyar y para servir a la comunidad del transporte. Muchísimas gracias. Pues miren, el tema que tenemos el día de hoy es un tema muy importante porque
Yo recuerdo en mi empresa nos certificamos pues ya hace alrededor de 9, 10 años en CityPath. Hemos visto cómo esto ha venido evolucionando. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la validación CityPath 2021 en el modo virtual. Y hoy que nos estamos acostumbrando a que hablamos de una nueva normalidad, cuéntanos un poquito este tema. Veo que tú elegiste el tema de modo virtual porque estás muy en contacto con lo que tiene que ver con el programa. Cuéntanos un poquito, para empezar, para quienes no conocen qué es CityPath, explícanos un poquito. Sí, claro. El cual ya casi 19 años de evolución ha implementado prácticas de seguridad para la industria. Totalmente voluntario, más ahora en estos tiempos ya es una herramienta necesaria que cualquier empresa de transporte, independientemente de su tamaño de operación, debe de implementar. No es algo que sea ya un lujo de tener, sino una necesidad como tal. Y el tema del día de hoy, ahora hablando de la modalidad virtual, es que a raíz de la contingencia sanitaria, el programa se ha tenido que evolucionar también en este tema. Entonces, el tema de las visitas virtuales de validación ya se están realizando. Y como hemos estado acostumbrados nosotros a tener un esquema de validación, muchos les llamamos auditoría, pero en sí lo que hace el especialista asignado de tus programas es simplemente validar tus procesos, lo que has dicho anteriormente, que vayan de acuerdo a los requerimientos mínimos de seguridad, pero obviamente en un modo virtual. Y eso es lo que hace interesante la preparación, es decir, a qué estaba acostumbrado yo antes y qué debo de tener yo ahora en este nuevo concepto, ¿no? Claro, fíjate que quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo y un saludo a toda la comunidad transportista, desde aquí hasta la última ciudad del país y al transporte transfronterizo, porque las empresas que hemos tenido certificación por mucho tiempo, entendemos esta parte del riesgo que incurre el transporte de carga internacional. Existe una serie de retos en el camino donde, bueno, vemos prácticas como la utilización de un perro, un K9 entrenado antes de cruzar la frontera. Algunas empresas lo utilizan desde origen. De repente vemos ciertos beneficios que las mismas aduanas al momento de cruzar la frontera, llámese aduana de México o CBP, nos dan esta facilitación de utilizar un carril exclusivo para el programa. Y cuéntanos un poquito de estos carriles, de estos beneficios que el programa trae al sector transporte, porque aún hay mucha empresa que todavía no conoce el programa, que no saben de los beneficios que tiene el de estar certificado. Háblanos un poquito de eso. Sí, claro. El programa se divide en dos pilares. Uno es entre el ente de gobierno, en este caso Aduana y Protección Fronteriza, y la parte de la iniciativa privada. Por ejemplo, obviamente el ramo del sector autotransporte, pero tenemos la parte de las empresas exportadoras como de manufactura, agentes aduanales, centros de distribución o cualquier otro actor de comercio exterior. ¿Qué es lo que estamos buscando, por ejemplo, en el caso de la industria de transporte y los asociados de negocio? Es la parte de la facilitación, y tú lo mencionabas, ¿no? Bueno, ¿qué me brinda el programa en el tema de la facilitación? Obviamente, el uso del carril expedito o FAST, que llamamos aquí en frontera, y quiero hacer la aclaración porque de repente cuando toco este tema o escucho, por ejemplo, a las empresas en el interior o en otra parte que no es frontera, está esa idea de que el carril FAST se llama así porque es rápido, pero lo que no sabemos es de que hay un programa que se llama Free and Secure Trade. Es un programa que el cual nos incorporamos. Entonces, es simplemente hacer esa aclaración. Obviamente la parte de liberaciones expeditas, la garantía de las menos inspecciones o reducciones de inspecciones en aduana por parte de la autoridad, pero la parte, yo creo, del reconocimiento de aduana y protección fronteriza como un aliado estratégico y confiable, ¿sí? Eso yo creo que otorga un gran reconocimiento a las empresas y al sector también. En la parte del ente de gobierno, obviamente tenemos la parte que incluye el pago de impuestos, pagos de derechos, que es para el despacho aduanero,
pero la seguridad es el ente principal del eje del programa, ¿sí? O sea, qué garantías nos ofrece no nada más la parte del transporte, sino sus socios de negocio para decir que este embarque está libre de cualquier actividad ilícita, de la que conozcamos aquí en las que tenemos aquí en frontera, ¿no? Entonces, esa es la parte que está buscando el ente de gobierno, es aliados estratégicos seguros y confiables. Esto no quiere decir que no vaya a suceder algo, porque siempre hay un porcentaje mínimo de riesgo, pero obviamente está la garantía de que la industria demuestra prácticas de seguridad confiables en todo momento. Otro beneficio también que hemos visto es el tiempo de cruce. Una de las preocupaciones del sector transportista es cruzar estos camiones que vienen manejando toda la noche, que llegan a la frontera, puedan cruzar en este tiempo. Es decir, tengo entendido que aduana lo que hace es que te da prioridad sobre este carril y en días festivos y en días que típicamente estaría cerrado. Sí, dentro de los beneficios adicionales que nos da el programa es la utilización de aduana en días festivos, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero, cualquier otro día festivo, tanto en México y en Estados Unidos, está abierta para la facilitación del comercio. Y obviamente en relación a tiempos de despacho, sí hay una gran ventaja que disminuye los tiempos entre un 70 y un 80% al momento de que se da el supuesto de participación, porque es muy importante mencionar que para que se dé este beneficio del cruce rápido, no nada más es un actor de la cadena de suministro, por ejemplo, invitar al transporte, pero tu aliado estratégico, la empresa de manufactura o la empresa exportadora, junto con el importador en Estados Unidos, tienen que estar participando en el programa. Se tienen que dar esos presupuestos. Y lo menciono porque me ha tocado apoyar empresas que iniciaron su proceso de participación en el programa y nunca se les avisó si es que alguien les ayudó en este proceso o nunca tuvieron la inquietud de preguntar e iniciaron su proceso de participación, se incorporaron, tuvieron una visita de validación y cuando terminó el ciclo, 12 meses después, 18 meses después, quieren empezar a utilizar los beneficios. Nunca preguntaron que a lo mejor su empresa matriz o su corporativo tenía que participar en el programa o también de tener un aliado estratégico en el transporte para el cruce de las mercancías, ¿no? Antes de irnos al tema de esta nueva modalidad virtual, me gustaría para dejar un poquito en contexto, porque parte de lo que pretendemos con esta práctica de esta charla que va a quedar grabada en redes sociales es aclarar algunos puntos que a mí en lo personal me han traído a la mesa y uno de ellos es que para poderte certificar necesitas ser una empresa grande, se requiere de mucho dinero, cuesta mucho, es muy difícil. Ha habido transportistas pequeños que de repente me dicen, ¿sabes qué? Yo no me he certificado porque me cuesta mucho hacerlo. ¿Cuál es el costo? O realmente no hay un modelo generalizado? Cualquiera puede aplicar desde un camión hasta 1000 camiones. ¿Cómo lo miras tú? Okay. Fíjate, qué pregunta tan interesante. Y voy a separar la respuesta en dos. Lo primero es el programa y dentro de sus lineamientos de participación te dice que los requerimientos mínimos de seguridad están diseñados para cualquier tipo de empresa de transporte. Te voy a platicar inclusive de la experiencia que tenemos nosotros como empresa en la facilitación con este tipo de empresas. Nosotros tenemos apoyando a una empresa de transporte que es un solo operador y es la dueña del negocio. Hmm. Pero también tenemos una empresa de transporte a nivel nacional que ya le están pegando casi a los 1000 empleados y están participando en el programa. A donde voy con este ejemplo es que los requerimientos mínimos de seguridad no pueden ser de la misma aplicación para la empresa que tiene un solo operador a las que tienen 900, 800 o casi 1000 operadores. Tú tienes que implementar o diseñar de acuerdo a tus necesidades de negocio, ¿sí? Entonces, es por eso que a veces uno de los grandes errores que yo a veces comparto y les digo, tratemos de evitar es no tomemos la experiencia de mi empleo anterior
con este nuevo empleo, porque el modelo de negocio es diferente, el entorno es diferente, el tipo de trabajo es diferente, entonces tenemos que interpretar los requerimientos de seguridad para específicamente esa empresa. Definitivamente el programa no nos va a pedir los mismos requerimientos o el nivel de exigencia para una empresa de 900 o casi 1000 empleados a una señora que es empleada propia de su negocio, ¿no? Y la parte del costo, en sí el programa, participar es totalmente libre de costo. Ahora, ¿cuánto me cuesta participar? Es decir, ¿cuánto voy a invertir? Eso también es del tipo de empresa. No puedo yo llegar aquí y decirte simplemente un monto de dinero, porque de nuevo, si vamos al ejemplo de esta sola persona que tiene una unidad de transporte, obviamente su costo de operación o su gasto de inversión en la seguridad es totalmente distinto a cualquier otro. ¿Sí? Quiere decir que si yo soy dueño de mi camión y estaciono mi carro, mi camión en el patio de mi casa, ¿también califico para este programa? Ok, en el ejemplo como lo das tú, no necesariamente tiene que ser así. Tenemos que buscar las medidas de seguridad de acuerdo a tu empresa. No pudiera decirte el patio de tu casa puede ser una forma segura porque yo necesitaría identificar el contexto. Siempre la parte de la participación del programa se centra en lo que, y me has escuchado mucho decir y tratar de fomentar en la educación del análisis de riesgo. ¿Sí? Que a veces simplemente lo vemos como un requisito adicional, pero el análisis de riesgo nos dice el punto de partida de las empresas. Entonces, no te pudiera decir tajantemente, sí es en la casa de la empresa, pero podemos buscar otras oportunidades que cumplan con lo mínimo que me exige el programa para participar. Y lo ¿Sí? acabas de mencionar, yo creo que una de las cosas que hay que compartir con nuestros amigos es que todo inicia con un análisis de riesgo. ¿Cómo se lleva a cabo un análisis de riesgo y qué es lo que busca determinar ese análisis de riesgo? Perfecto. El programa de Cívica desde el 2010 ha publicado es una guía, no podemos decir como metodología como tal, pero ellos han publicado una guía de 5 pasos, ¿no? En donde nos dice lo mínimo que debemos hacer para identificar los riesgos de la operación y en qué consiste. Lo primero que nos indica es identifica tú cadena de suministro o cadenas de suministro y esto va a depender del modelo de negocio que tú tengas. Después de eso, el programa me dice que dentro de esa cadena de suministro identifiques a tus asociados de negocio críticos y hago esta puntualidad. Nos dice socios de negocio, ya sea de forma directa o indirecta, para identificar riesgos en la operación. Porque a veces las empresas se acercan conmigo y me dicen, oye, José Ramón, pero es que este transportista no lo pago yo, lo paga mi cliente. O esta bodega es de mi socio de negocio. Independientemente, nos dice el programa, sea contratado de forma directa o indirecta, tenemos que hacer una evaluación del riesgo que pueda representar, ¿sí? De acuerdo al modelo de negocio. Obviamente, una empresa de manufactura puede representar un riesgo distinto que una empresa de transporte o que un agente aduanal o que un centro de distribución. Después de eso, lo que nos pide el programa es, después de que identificamos la cadena de suministro, las amenazas dentro de esa cadena de suministro es hacer un análisis de vulnerabilidades o deficiencias de mi operación. Es decir, ante qué estoy yo expuesto y esa deficiencia de qué forma puede ser explotada por una amenaza, hablando en este caso por parte del crimen organizado, cuál es el riesgo. Y riesgos aquí podemos mencionar algunos en relación trata de personas, lavado de dinero, narcotráfico, las amenazas que se den en el contexto. La siguiente etapa es generar un plan de acción, es decir, ya identifiqué los riesgos, identifico mis vulnerabilidades, es qué voy a hacer para mitigar o controlar el riesgo. Y el quinto paso es simplemente documento. En eso consiste la recomendación que nos da el programa dentro de su famosa guía de 5 pasos. Muchas de las preguntas que les hacemos a nuestros invitados son preguntas que nos enviaron previamente para que de alguna manera práctica puedan ser respondidas. Una de estas preguntas que yo retransmito a nuestro invitado en este día, al licenciado Reynoso,
el tema de los migrantes, que ha sido un tema que nos ha sido muy recurrente en los últimos 2, 3 meses, derivado de este cruce fronterizo de México hacia Estados Unidos para muchos de nuestros hermanos que vienen de Centroamérica. ¿Cómo impacta a la cadena de suministro y qué impacto tiene esto en el programa de la certificación? El riesgo de poder perder esta certificación. ¿Qué casos has tenido en ese sentido? Sí, aquí la parte del tema de migrantes es algo que nosotros como amenaza latente lo debemos de siempre considerar por la zona de operación. De aquí, obviamente, hasta Laredo, ¿no? Pudiéramos decir que tenemos ese tema. Aquí es, ¿cuáles son las prácticas que tenemos nosotros para mitigar y controlar el riesgo? Obviamente es, por ejemplo, la educación al operador en el tránsito. Es decir, voy directamente hacia la aduana, es qué puedo esperar en el tránsito. Uno de los puntos de mayor riesgo que yo siempre considero y trato de comunicarlo, y tú que estás muy involucrado en la parte de las vialidades y la facilitación, es, por ejemplo, el corredor, el famoso callejón. Ese es, yo creo, la parte de mayor riesgo que como operador o empresa de transporte tenemos nosotros. Pudiéramos decir que obviamente es un protocolo adecuado de comunicación. Y yo siempre les digo al operador es, ¿qué está sucediendo a tu alrededor? Pero no nada más en tu unidad, sino al resto de tus colegas de profesión, es decir, al que va enfrente, al que está a un lado, y de qué forma te puedes ayudar. Porque yo les digo a los muchachos, ahorita están trabajando en esa empresa, pero a lo mejor mañana estás en otra empresa o algún compañero tuyo, sí, o amigo se incorpora a la empresa donde estás tú laborando. Entonces, yo siempre les digo, son amigos de profesión, tienen que cuidarse entre ellos. Esa es la herramienta de trabajo que yo siempre les recomiendo, la parte de la concientización, ¿no? Y fíjate que en ese sentido, nosotros hemos estado informando continuamente a la autoridad aduanera americana de este riesgo latente que se tiene y que los operadores pudieran perder su tarjeta FAS, pero también el transportista se ve involucrado y puede perder su certificación. Definitivamente es un riesgo latente que ya está en el radar y esto me lleva a la siguiente pregunta antes de entrar en el tema virtual. ¿Qué tan importante es esta comunicación y relación con el especialista que tiene CBP asignado para cada cuenta? Ok, ese tema de, cuando platicábamos hace ratito de los beneficios del programa, se me olvidé mencionar la importancia que tiene de tener un especialista asignado a tu empresa. Y a veces como participante del programa, no le damos el uso debido al tener un especialista asignado. A veces las empresas que están participando en el programa se tienden mucho a apoyarse en empresas, por ejemplo, como nosotros o como otros colegas en En relación al tema de consultores. consultoría y todo eso, pero el mejor consultor es tu especialista. Él tiene el know-how y sabe lo que ocupas para tu empresa, pero rara vez, o hay pocas empresas que tienen la educación de estar en contacto con su especialista. Y eso es algo que desperdiciamos, porque él tiene la información que tú estás ocupando en el momento. Cualquier mejora en tu operación, modificaciones a tu procedimiento, viene un nuevo cliente, cómo lo estás evaluando, cómo debes de enfocarte, qué mejores prácticas tiene el especialista para ti que te pueda compartir o recomendar de implementar en tu empresa. Y te digo, es una herramienta y es un beneficio que tenemos. Así nos dice el programa, es un beneficio que tú tienes, así como para cruzar rápido la frontera, tener menos inspecciones, es un beneficio de que tú tengas un especialista asignado a tu empresa para cualquier control y mejora en tus procesos. Pero fíjate que es interesante el comentario que haces porque hemos recibido comentarios por parte de CBP donde nos comentan la importancia de que el dueño del negocio esté involucrado y pareciera que de repente la utilización de asesores o de consultores delegamos esta función en estas firmas para ayudarnos a que nuestro programa vaya en cumplimiento.
Sin embargo, hemos visto que la tendencia de la autoridad ha sido más y más a que este asesor solamente funja como coaching, o sea, un coach que esté guiándonos, más no encargándose del programa, ¿correcto? Es correcto. Y fíjate, yo, y cuando iniciamos la presentación, por ejemplo, creo que tú me hiciste el favor de presentarme, no sé, recuerdo si especialista o asesor o experto en el tema. Y muchos, por ejemplo, de mis colegas a veces así se representan allá afuera. Yo creo que el rol que yo represento para la industria es de facilitador. Eso es mi rol aquí dentro del programa de seguridad en cadena de suministro. Es la parte de facilitarte el incorporarte al programa. Pero el experto, el especialista, es el que tú tienes asignado a tu cuenta. Y ¿Te refieres por parte de CBP? exacto, Ok, sí, es que ya lo tienes, sí. ya lo tienes. Sí. El programa, la información, yo siempre les digo a las empresas que se quieren incorporar, la información es pública, ¿sí? No es de que yo tenga algo escondido o confidencial de primera mano, la información es pública, ¿sí? Tú acércate con ellos y tienes la información. El trabajo de uno, por ejemplo, en el caso de la empresa que yo represento, es simplemente de facilitarte la información. Pero la responsabilidad es tuya en la aplicación, en el control y obviamente en la imagen que das a tus socios de negocio, ¿no? Fíjate que esto me recuerda como cuando tienes a tu doctor de cabecera, ¿no? Al cual le llamas y le preguntas y le dices. Sin embargo, creo que muchas empresas tenemos o teníamos la impresión de que este especialista únicamente era para venir a auditarnos, como que era la figura, la autoridad que viene por parte de Estados Unidos a auditar que estemos cumpliendo con estas líneas o con estas prácticas que finalmente podemos verlas y podemos apoyarnos con un consultor. Pero bien lo comentas tú, yo creo que es muy importante el que nuestro especialista esté informado inclusive de aquellos riesgos potenciales que podamos enfrentar para que en caso de vernos involucrados o que las empresas de transporte transfronterizo se vean involucrados en un problema que ponga en riesgo su programa, pues pueda acudir a ellos. Ahora, otra pregunta que también me hicieron, José Ramón, es, ¿cuál es cuando una empresa se ve involucrada en una contaminación de cualquier índole? De repente le suspenden el programa, pero entonces hay una diferencia entre suspender y cancelar. Explícanos un poco de esto. Sí. El programa, dentro de los requerimientos mínimos de seguridad, no viene un texto como tal enfocado a investigación de incidentes, pero sin embargo hay una sección que tiene el programa fuera de los requisitos que así se llama análisis posterior al incidente o el famoso PIA, Post Incident Analysis. ¿Qué sucede? Y yo siempre les digo, cada vez que hay un incidente, hay una evaluación totalmente independiente de ese incidente, de cómo se dieron las circunstancias que llevó al evento. Porque a veces compartimos entre colegas, o a lo mejor tú, por ejemplo, como dueño de una empresa de transporte, con cualquier otro colega tuyo o miembro de la Cámara, pueden decir, es que me pasó esto y me suspendieron, o me pasó esto y me removieron del programa. Yo les digo cada incidente se evalúa de forma independiente y simplemente el programa nos dice, hacemos una evaluación para efectos administrativos, pero también para efectos legales. La parte legal es simplemente si alguien de tu empresa de primera mano participó de forma directa en el evento, ¿sí? Y la parte administrativa simplemente vamos a ser suspendidos o a lo mejor removidos del programa o simplemente no pasa nada. Y es por eso que a veces tenemos incidentes que suceden y las empresas siguen participando en el programa. Pero lo que me dices tú es, ¿cuándo una empresa es suspendida y cuándo es removida del programa? Está suspendida del programa en el caso de un incidente cuando obviamente hubo fallas totalmente identificables en el proceso, aunque no haya sido tú el que originó el incidente, Okay. pero tuviste fallas. Fueron evidentes en el momento de presentar las evidencias. Pero en ese estatus, dentro del programa tenemos tres estatus, es certificado, suspendido
y uno que le llaman ellos removido del programa. En el estatus de suspendido no podemos mantenernos mucho tiempo. Estamos ahí en un periodo de 2 a 4 a 5 meses, pero de ahí simplemente o regresamos a estar certificados porque presentamos las correcciones necesarias, pero también si no tuvimos las medidas necesarias, nos van a remover del programa. Es decir, ya no estamos participando en el programa y ellos, Aduana y Protección Fronteriza, nos va a decir, vas a volver a aplicar en 1 año, en 2 años, en 5 años, o simplemente nos van a decir, ya no eres bienvenido al programa. Vas a poder operar como empresa de transporte, pero ya no dentro del mismo programa. Muy bien. ¿Sí? Una empresa suspendida puede volver a aplicar en el corto plazo para volver a utilizar el programa. Claro, en sí no es volver a aplicar, es simplemente el especialista te va a indicar cuáles son las fallas que se dieron en tus procesos y tú tienes que presentar las acciones correctivas, sea esta de aplicación de procedimientos, protocolos de seguridad, mejoras a tus controles, pero como te mencionaba, es dentro de un estatus suspendido, estás todavía en el programa, pero simplemente están esperando o se te incorpora de nuevo al programa o se te remueve del programa. No te puedes quedar en un estatus suspendido por más de 4 o 5 meses. ¿Sí? ¿Y una empresa cancelada? Es muy importante esa pregunta. Una empresa cancelada es cuando te remueven del programa, te generan una notificación, es decir, un escrito o un memo donde te dicen la razón por la cual está siendo removida del programa y ahí mismo te van a indicar, puedes volver a aplicar en 1 año, en 2 años, en 5 años, o también te van a decir, ya no puedes volver a participar en el programa. Cuando se te da esa notificación, obviamente tú tienes el derecho de decir, 5 años considero excesivo, 2 años considero excesivo, si tengo, por ejemplo, 15 o 20 años participando, es la primera vez que me pasa un incidente de este tipo. Tienes tú el derecho de apelación, ellos nos van a contestar, pero eventualmente se pueden dar diferentes supuestos por el tipo de incidente o fallas encontradas, ¿no? Amigos, este tipo de preguntas que hemos estado compartiendo el licenciado Reynoso y yo son básicamente para hacer un recordatorio, porque hay muchas empresas certificadas que de repente caemos en la rutina y en el diario vivir que descuidamos estos pequeños detalles o simplemente damos por hecho que el programa nos va a ser permanente y es importante estar refrescando con nuestro equipo de compliance con toda la gente que se encarga del programa y también de aquellas personas o empresas que no se han acercado a utilizar este programa. Y quiero decirles que hoy día, por lo menos en lo que tiene que ver en el corredor de exportación entre Tijuana y San Diego, hay alrededor de un 43% de carga certificada corriendo por el puerto. Alrededor de un 55% entre la modalidad de PITA y FAST, que al final del día representa carga que cruza de manera y esta modalidad de la tarjeta y el carril FAST. Y pues vamos a hablar sobre esta nueva normalidad después del COVID-19, que me imagino que de ahí viene esta iniciativa de hacerlo de forma virtual. Cuéntanos un poquito, ¿qué cambios vienen en el programa para este 2021? Okay. En sí, el programa tuvo cambios de fondo por primera vez en casi 19 años, ¿no? Y para esto, Aduana y Protección Fronteriza, dentro del mismo programa de CITIPAD, nos avisó con casi 2 años de anticipación de estos cambios. ¿Sí? Se nos decía, vámonos preparando, estos son los cambios que vienen. Se nos dijo en un momento, van a entrar en vigor, ¿sí? A mitades de año del 2020. Y todavía, inclusive, algunas empresas se acercaban conmigo y a lo mejor estamos muy acostumbrados en el tema, oye, va a haber una prórroga, va a haber una prórroga. Pues siempre se nos dijo, no. Por eso te estoy dando casi 2 años para que te prepares en esto. La gente del programa de CITIPAD estuvo haciendo seminarios, comunicando de forma por correo electrónico continua, nuevos requerimientos, cómo implementar el programa, cómo educar a tu gente. Eh, el programa, tocando el tema del autotransporte, por casi 19 años estuvimos trabajando con 72 requisitos generales.
Por ejemplo, un requisito general es, los agremiados están trabajando arriba de 150 requisitos, es decir, Se el duplicó doble, prácticamente. el doble. ¿Qué sucedió? Obviamente vienen nuevos requisitos, pero también el nivel de exigencia se elevó, ¿sí? Es decir, la forma de cumplir se nos está subiendo el nivel de cumplimiento. Para las empresas de manufactura fue todavía un golpe más duro, si se le puede llamar así. Ellos estaban trabajando en 40, 44 requisitos y quedaron casi en 132, 134. Te digo, porque estuvimos acostumbrados simplemente durante todos estos años a atender cambios de forma. Hubo una transformación al programa, ya está, es una realidad y sobre eso tenemos que seguir trabajando. Yo creo que es un cambio para bien, adecuándose a las nuevas condiciones del comercio en la actualidad, ¿no? ¿Cómo deben las empresas con estos cambios prepararse en este proceso? Porque hablas tú de los cambios y hubo una duplicidad de obligaciones, vaya, de requisitos para este programa, entre los cuales seguramente nos vas a comentar. Yo pude leer, al ir leyendo. Especialista, ¿sí? Tienes que acercarte con él y preguntar cuál es su expectativa de la validación virtual. ¿Qué información puedes estar proporcionando de forma adelantada para que el día que se dé esa visita virtual, ¿sí?, él tenga la mayor información en adelantado por parte de tu empresa? ¿Qué información puede ser? Procedimientos, registros, contratos, fotografías, lo que nos indica el programa en el nivel de cumplimiento. Y él te va a ir marcando la línea, es suficiente, ocupo más, ¿a qué te refieres con esto? Para que el día de la visita simplemente sea una charla de confirmación. Israel, tenemos esto. Excelente procedimiento. Platícame un poco más de tu política. ¿Cómo evalúas a tus socios de negocio? ¿Qué estás haciendo en el tema del cuidado de la información? Hablando ahora del tema de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque si no tenemos este acercamiento con el especialista, el día de la visita va a ser cargado. E imagínate tú empezar a sacar evidencias que no tienes a la mano y vas a tener que empezar a preguntarle a tus compañeros de trabajo, mándame el registro, consígueme el expediente, dónde quedó el folder, y obviamente va a retroceder todo el proceso. Entonces, la comunicación con el especialista es muy importante y es de donde debes de partir en esto. ¿Sí? Estas evidencias que mencionas, todas las fotografías, documentos, eh, se le tienen que estar mandando al especialista de manera electrónica, digital, previa a la revisión virtual, o es algo que vas preparando para el día que el auditor o el especialista viene en esta visita que asumo que será de manera virtual y no presencial. Sí, mira, me ha tocado ver con empresas que representamos nosotros que se da en dos modalidades. Unos especialistas, y menciono unos porque cada quien tiene su forma de trabajo, nos dice, coloca las evidencias dentro de tu perfil de seguridad y yo voy a ir leyendo cómo cumples y veo la evidencia que tienes. Otros especialistas nos dicen, compárteme esas mismas evidencias, procedimientos, registros, bitácoras, por correo electrónico, pero muy importante es, cuando me mandes un correo, mándame un correo por el tema que me estás exponiendo. Contratación de personal, ciberseguridad, capacitación y toda evidencia que me estés dando, colócale un nombre al documento. Estás hablando de un procedimiento, de un registro de capacitación, de una bitácora, de un rastreo por medio del sistema de GPS, lo que estés tú proporcionando. Entonces, yo te puedo decir, es una mediante el portal o otra mediante correo electrónico, pero tu especialista te va a marcar la línea de qué forma va a ser la comunicación y la evidencia proporcional. Quiere decir que cuando el especialista viene, prácticamente él ya tiene conocimiento de gran parte del proceso de revisión. Entonces, estos requisitos que están en los cambios del programa del 2020, al momento de la entrevista virtual, ¿ya se consideran para las revisiones del 2021? Claro, en sí, las visitas ya de modalidad virtual que se están dando ya son con los nuevos requerimientos del programa, ¿sí? Es decir, gran parte del enfoque obviamente es la charla en base a evidencias que ya hemos tenido proporcionadas anteriormente, pero también
se enfocan mucho en los nuevos cambios del programa. Definitivamente el tema que les toca, por ejemplo, a la gerencia, a la dirección, al dueño de la empresa en relación a su responsabilidad con el programa, de ahí todo un tema relevante y yo creo, el de mayor impacto e exigencia para las empresas. Y esa era mi siguiente pregunta, porque los cambios que se vieron en el programa, al duplicarse prácticamente, son muchos cambios. ¿Cuáles serían los 5 cambios de mayor impacto que el transportista debería de considerar en esta nueva forma de llevar sus empresas para conservar el programa? Yo creo que el primero y la punta de lanza sería la parte de la responsabilidad y la participación de la gerencia, del director y del dueño. Yo siempre he dicho que el tema de la seguridad es una cuestión de compromiso personal. ¿Sí? La seguridad no la va a ser la cantidad de procedimientos que tengas, las revisiones, es un compromiso. Entonces, lo que pide ahora el programa es de qué forma tú, como dueño de la empresa, como presidente, como gerente, participas en la seguridad de tu empresa. ¿De qué forma? Mediante supervisión, auditoría, comunicar la importancia que tiene la seguridad en tu negocio, pero también es a tus socios de negocio, a tus clientes, porque no nada más ocupas que te vaya bien a ti, sino que los clientes sean confiables y seguros, porque de lo contrario, pues obviamente el sistema se va a venir abajo. Obviamente el tema de la seguridad, ya enfocado con un tema de ciberseguridad, que Aduana y Protección Fronteriza nos ha dicho que en los últimos años se ha vuelto la amenaza número 1, sobrepasando el tema del terrorismo, curiosamente, la esencia del programa. Tú que tienes tanto tiempo en la industria, es muy diferente ahorita como hacemos negocio a como lo hacíamos hace 10 años. Toda comunicación con nuestros socios de negocio es mediante modalidad virtual, correos electrónicos, documentos adjuntos, plataformas electrónicas, es decir, en base a datos. ¿Sí? La comunicación de voz a voz ya la hemos perdido, ¿sí? Ya no la tenemos. ¿Sí? Entonces, ese tema del cuidado de la información es de gran importancia y hay que educar a nuestra gente en el cuidado de la información. ¿Qué recomendación le podrías dar a una empresa pequeña? Porque pareciera de repente que una empresa de mediano tamaño o una empresa grande que tiene infraestructura suficiente, pues se antoja como que pudiera cumplir fácilmente con estos lineamientos. Pero, ¿qué recomendación le darías a aquel empresario pequeño, que tal vez es el dueño de su camión o tiene 3, 4 camioncitos, incluso que él maneja uno de esos vehículos? ¿Cómo cumplir? ¿Cómo hacerle más fácil el trabajo al empresario pequeño, considerando que a nivel nacional más del 80% del transportista es pequeño? Sí, mira, el transporte pequeño o inclusive mediano, si lo podemos considerar así, es un gran motor para el tema del flujo de las mercancías. Es decir, no es una pequeña parte, ¿sí? O sea, como dices tú, representa un gran número. Eh, el programa, creo que lo mencioné al principio, se puede aplicar para cualquier tipo de modo de negocio. Si ya estamos en el programa, de nuevo es acercarnos con el especialista y decir, ¿cómo puedo aplicar este requerimiento? Tengo 2 computadoras nada más. ¿Qué tanto más puedo invertirle en relación a sistemas, a protección de datos, a respaldos? Y que él nos marque una línea, inclusive Aduana y Protección Fronteriza nos puso una guía de 10 recomendaciones generales para implementación, así le llaman, de pequeñas empresas, es decir, protección de datos, contraseñas, respaldos, conexiones seguras en modalidad virtual. Toda esa guía está fácil de implementar para una empresa que tiene 1 o 2 operadores de transporte o inclusive ya empresas de 10, 15 operadores también lo pudiéramos identificar en ese proceso. En la importancia de cuidar la información y por este punto de la ciberseguridad, hoy en día tenemos nuevos cambios también en el sistema mexicano bajo un programa aduanero que es denominado PITA. Y hoy en día que tenemos el complemento carta-aporte, que también es un documento digital que tendremos que empezar a implementar en las empresas de transporte, ¿cómo se relaciona o han tenido ustedes alguna interacción para precisamente ver cómo se va a tratar este tema de la exposición de la información digital en esta materia con relación al programa CityPass? ¿Ha habido algún acercamiento con la autoridad mexicana sobre ese sentido?
Ok, mira, el programa de CITIPAD es un programa de seguridad multinivel dentro de lo que es aduana y protección fronteriza. Es decir, trabajan de forma estratégica con otros departamentos dentro de aduana. La facilitación o la comunicación, por ejemplo, con entes de gobierno en México va directamente o se enfoca mucho al programa que tenemos de operador económico autorizado en relación a facilitación de participación, liberarnos de una posible visita por parte de OEA o inclusive de CITIPAD si es que ya hemos tenido una a la inversa. Obviamente, la facilitación es lo que está buscando el programa, es decir, más embarques seguros, ¿sí? Pero con prácticas confiables. ¿Qué estamos haciendo para incorporarnos a esos programas? ¿Qué cambios podríamos hacer en la manera que hemos venido capacitando a nuestro personal con esta nueva modalidad y con estos cambios? ¿De qué manera podríamos implementar eh, un sistema diferente o un programa distinto para capacitar a nuestra gente y cumplir con estos requisitos? Sí, el tema de la capacitación dentro de los nuevos requisitos ha tenido cambios en relación al nivel de exigencia. Ya el programa ahora nos está pidiendo que seamos específicos y que identifiquemos aquellas áreas o departamentos que deben de recibir una capacitación adicional. ¿Sí? Eh, Resumiendo el tema de la capacitación, yo siempre menciono es la participación del dueño, del gerente, del director en un tema de capacitación es muy importante, porque si el dueño y el gerente están ahí, el empleado sabe que es importante estar ahí. Obviamente, quien vaya a dar la capacitación, que sea una persona que tenga el conocimiento o que tenga el material actualizado para dar esa capacitación, pero muy importante también es poner a prueba los conocimientos que le estás dando al operador o al empleado en ese momento. No simplemente que sea una charla, que se registre y nos vemos el próximo año. Es decir, de qué forma le sirve al operador, inclusive le sirve para compartir con otros colegas, para llevar a casa y el operador se vuelve una persona profesional en el ramo del autotransporte, que no simplemente sea una persona que mueve la carga, sino que ya sea una persona educada en el ramo del autotransporte, ¿no? Una de las prioridades de Canacar es la profesionalización de nuestros colaboradores en las distintas ramas del transporte de carga. Y acabas de decir un dato, un tema muy importante que tiene que ver con la responsabilidad que tienen los operadores, porque seguramente esta transmisión la van a ver también nuestros compañeros operadores de carga. Y me gustaría que nos contaras un poquito sobre la importancia que tiene y el impacto que tiene en el operador cuando se ve involucrado en una contaminación por un descuido, por una omisión o simplemente porque no se siguieron las revisiones o las verificaciones que marca el programa. Háblanos un poquito de esto porque seguramente los operadores algunas veces desconocen qué impacto tiene en su desempeño y sobre todo en su vida laboral. Sí, yo siempre, cuando tengo la oportunidad de compartir con los operadores, eh, trato de abrir conciencia en ellos y decirles, si no hacemos lo que nos corresponde, probablemente sea el último embarque que tomen ellos y crucen la frontera. ¿Sí? Y trato de decirles, muchachos, ¿quién va a... De sustancias ilegales que pudiera alterarlo. Y me impacta mucho lo que mencionas de que pudiera ser su último embarque. En este caso, de este operador que se vio involucrado involuntariamente, pero que seguramente tuvo un impacto en el programa del transportista, pero en este caso particular, este operador perdió su visa, es decir, es su herramienta de trabajo, es con lo que lleva el sustento a su casa y muchas veces no pensamos en esto. Nos podemos exponer o arriesgar porque una de las cosas que en el programa tú has compartido mucho es que una vez que sales de la planta, el operador no se puede detener en ningún lado. Tiene que continuar y tiene que realmente considerar que esta es una medida bastante seria no solo para proteger a su patrón, a la empresa para la que trabaja, sino también su trabajo mismo. Es Sí, así. sí, claro. El programa inclusive nos indica ahora que debemos como negocio
tener una política de no paradas en el tránsito hacia la frontera. Nos dice, es cuando estemos cerca del puerto de entrada, debe existir una política de no paradas en el tránsito. No nos menciona distancia ni tiempo, pero en el tema de el mismo movimiento de la mercancía pueden surgir diferentes eventualidades. Inclusive hay operadores que me ha tocado después de un incidente trabajar en una investigación y me dicen, José Ramón, hice lo correcto. ¿Sí? Revisé mi camión, me fui por la ruta indicada, llegué al punto de inspección, eh, pero pasó. Y es la verdad, a veces pasa. O sea, los riesgos y las amenazas que tenemos aquí en la zona a veces son tan dinámicas. Obviamente la gente que se dedica a este tipo de actividades ilícitas, obviamente se tiene que reinventar para burlar los controles de seguridad y le sucede lamentablemente a los operadores. Es simplemente yo cuando doy una charla les digo, muchachos, yo no te puedo garantizar que no te quiten la visa, pero lo que sí te puedo decir es de que hagas lo correcto. Simplemente es o hacemos lo que nos corresponde o no lo hacemos. No podemos hacer las cosas a la mitad. Y esperando que esas evidencias sean evaluadas de forma correcta por quien haga la investigación en aduana y protección fronteriza, nos den el beneficio de la duda de poder seguir participando y cruzando la garita. ¿Sí? José Ramón, nos estamos acercando ya a la recta final de esta transmisión. Eh, Ha sido una charla muy, muy interesante. Seguramente hay muchos puntos más que tomar en consideración. El tema del cuidado de los operadores, del que ellos tengan este nivel de conciencia de la importancia del trabajo, el compromiso del dueño de la empresa y esta relación que hoy día se tiene que generar entre el dueño de la carga, el que embarca, como el que transporta, hasta la gente aduanal, pues se vuelve muy relevante para tener Si eres una empresa nada más de transporte del ramo alimenticio o de perecederos. Esto nos aplica a cualquier empresa de transporte. Y se centra en tres conceptos. El primero es en la limpieza, y así es, en la limpieza del medio de transporte. Porque a veces muchos usuarios del programa o participantes hablan de estar fumigando o el tema de sanitización, que no es eso lo que nos pide el programa en el medio de transporte. Nos dice, debemos de hacer inspecciones visuales que esté libre de cualquier contaminante visible o plaga. Es simplemente eso. Y nos dice, te recomiendo que se puede barrer la unidad de transporte con una sopladora, con una aspiradora, es decir, un medio de transporte limpio. Si llegara a existir una identificación de una plaga, ahí ya aplica el concepto de la fumigación, pero no es un requisito de estar fumigando las unidades o sanitizando las unidades constantemente. Obviamente la parte de la sanitización la podemos utilizar para el tema de la contingencia sanitaria que estamos llevando ahorita, ¿no? El otro tema tiene que ver con el embalaje de madera, ¿sí? O las tarimas. Obviamente que estén con un proceso de tratado, que ya no nada más vea el marcado de la norma oficial, sino que también hagamos una inspección visual y que estén libres de cualquier contaminante visible o plaga. Y el último va enfocado al almacenaje de las mercancías, que esté en un área segura, que haya una supervisión continua, que esté libre también de cualquier contaminante visible. Considero yo que en el ramo del autotransporte nos aplica en su gran mayoría la limpieza del medio de transporte, pero ya hablando de empaque y embalaje y obviamente el resguardo de las mercancías estaría enfocado a tus socios de negocio como almacenes, exportadores o empresas de manufactura. Pues se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente el tiempo ha corrido, hemos ya cumplido una hora de esta charla con temas sumamente importantes, relevantes para nuestros amigos que están viendo esta transmisión y que seguramente la van a ver después por YouTube. ¿En dónde te pueden localizar? ¿Cómo, si necesitan asesoría o contactarse para alguna duda, cómo te localizan? Okay. Bueno, de nuevo represento a la empresa Grupo 1, ya 11 años estudiando la materia. Vamos a dejar los datos aquí en la cámara para que tú los puedas distribuir, pero si no, mi correo electrónico es jose.reynoso@grupo1ca.com y mi teléfono es 664-285-5284, pero de nuevo también pueden hacer el acercamiento aquí con la cámara y con toda confianza y sin ningún compromiso en lo que les podamos ayudar, estamos a la orden.
Pues José Ramón, solamente agradecerte este tiempo. La finalidad que tiene estas transmisiones es de seguir profesionalizando, transmitiendo información